El gobierno de Veracruz y la empresa Braskem Idesa inauguraron el complejo petroquímico Etileno 21, una de las obras más importantes en la historia del Estado, ya que es la inversión privada al sector industrial más importante de los últimos 15 años. Nos congratulamos de que la reforma energética y la visión de largo alcance del presidente Peña se estén rindiendo buenos resultados. Esta planta simboliza a ese Veracruz y a ese México progresista, que sabe salir adelante con trabajo, con dedicación y con mucho esfuerzo. Yo tomé posición y dije que no estaba de acuerdo en perseguir a expresidentes, que pensaba que era mejor condenar el modelo neoliberal. 501, 150, aquí vienen 2 de 100, 54. Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos nuevamente en una sesión de este programa de La Náusea TV. Vamos a tratar un tema que está sonando muy fuerte en México. López Obrador parece haberse lanzado hacia una cruzada en contra de la corrupción para hablar de ese asunto muy importante de México. En este momento tenemos al doctor Rafael de la Garza, quien nos acompaña nuevamente. Tenemos a nuestro querido compañero Arsinoe Orihuela y a nuestro otro querido compañero también, Héctor Oz. Sí, vamos a discutir, vamos a dialogar un poco con respecto a este asunto que tiene a los mexicanos hoy pues muy al pendiente, ¿sí? López Obrador ha decidido hacer de este tema algo muy importante en su agenda. Entonces es pertinente analizar ciertos matices y pormenores que nos indiquen realmente de fondo cuál es la intención y hacia dónde se quiere llevar en este régimen de la 4T este asunto, ¿sí? Me gustaría entonces que comenzáramos con una pregunta muy general. Esto tiene que ver principalmente, pues, ¿qué es lo que se entiende por corrupción? Es una palabra muy recurrente, ¿sí? Desde una comprensión mediana y vaga, ¿sí? Que utilizamos en el lenguaje común y corriente, pero en términos estrictamente políticos, ¿qué vamos a entender por corrupción? Y la pregunta fuerte también en este sentido sería, ¿es un problema contingente? ¿Sí? La corrupción es un problema que de repente nosotros notamos en ciertos personajes particulares de la política en México y en otros países, pero más concretamente en México podemos también preguntarnos si es un problema estructural. En esta dicotomía y esta doble posibilidad, Rafael, si nos puedes hacer el favor y nos comentas tus impresiones al respecto. Claro, gracias Andrés. Un saludo a los camaradas, un saludo para ti, un saludo para el auditorio. Sí, mira, yo quisiera empezar con una distinción que cuando estos temas empezaron a entrar un poco a la academia, ¿no? Porque la corrupción no se manejaba mucho en los temas académicos y a partir de los años 90 empieza a entrar en la academia, se hablaba básicamente de una distinción entre corrupción y tráfico de influencias, porque suelen usarse de manera indistinta. Y la academia básicamente lo que dice es que la corrupción es el manejo fraudulento o el desvío de recursos, es decir, el manejo fraudulento del presupuesto como tal, ¿sí? Del dinero que básicamente está presupuestado, ¿sí? En las distintas dependencias gubernamentales y que los servidores públicos utilizan, desvían, etcétera, ¿no? Entonces, la corrupción de alguna manera es mensurable precisamente porque es un universo, digamos, de dinero que se puede medir, que es básicamente el presupuesto, ¿sí? Y entonces, pues ahí los cálculos están básicamente, insisto, sobre todo en desvío de recursos, que es un delito también de la administración, y no subejercicio, pero digamos que un manejo ahí de dudosa, ¿no? Digamos que está un poco fuera de la ley, pero sobre todo se identifica con el robo simple y llano de un servidor público que agarra dinero del presupuesto, ¿sí? Esa sería básicamente la definición, digamos, más sencilla de corrupción. Mientras que la de tráfico de influencias, en esa sería un fenómeno que se da más allá del presupuesto,
y que es evidentemente más difícil de calcular. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, pues de que un servidor público pueda pasar información para que una empresa gane una licitación o reciba X dinero para adjudicar una obra o reciba, insisto, una casa, etcétera, ¿no? Esto es muy notorio y la mayor parte de las veces ahora se habla más bien de tráfico de influencias que de corrupción. En todo caso, para tener una imagen de esto, imaginemos un iceberg en donde lo que se ve es básicamente, del iceberg, de este pedazo de hielo, pues es la corrupción, ¿sí? Es lo que se ve, vamos, lo que de alguna manera es calculable, y lo que no se ve, que es la parte más grande del iceberg, es el tráfico de influencias. En ese sentido, si la pregunta es, bueno, en realidad es un problema de la persona que pues no tiene ningún principio, llega al puesto público para enriquecerse, etcétera, o es un problema estructural, ¿no? Que tiene que ver con el sistema capitalista. Y ahí yo creo que evidentemente los individuos pueden, hasta cierto punto, remar contra la corriente del poder de la estructura, pero si nos concentramos, por ejemplo, en la cuestión que tiene que ver con tráfico de influencia, lo que vamos a ver es que pues, es lo más común en el sistema capitalista. Hay un contubernio, precisamente, entre servidores públicos, entre el Estado y los empresarios, ¿sí? Y hay un acuerdo, ¿sí? ¿No? Entonces, pues muchas de las grandes fortunas pues se hacen así, ¿no? Digamos, exenciones de impuestos, subvenciones. Lo podemos rastrear no solamente en México, el New Deal, en mucho de esto, el Plan Marshall en Europa también, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde la práctica de tráfico de influencias, que es la parte grande del iceberg, sin duda que es un problema estructural, así, es el aceite, ¿sí? Que permite que la máquina de las ganancias se mueva. No es la gasolina, insisto, porque luego hay gente que dice, no, la corrupción es en realidad lo que mueve al sistema. No, lo aceita, permite que se mueva. Lo que mueve al sistema es un poco más complejo y que no necesariamente está relacionado con la corrupción. Y eso es, digamos, esa distinción es importante y que, insisto, se aplica porque efectivamente el uso de recursos públicos de manera fraudulenta hasta cierto punto es más bien una decisión personal, ¿no? Que encuentra condiciones apropiadas para hacerlo, incluso hasta se le festeja, ¿no? Pues es que roba pero salpica, como se dice el dicho, ¿no? Entonces yo lo dejaría ahí con esa distinción y con la relación precisamente entre corrupción y hasta cierto punto una cuestión de decisión personal y el tráfico de influencias más como una cuestión estructural del sistema. Bien, muchas gracias, Rafa. Sí, me parece una distinción muy buena para iniciar la discusión. Sí, García Noé, cuéntanos si piensas que a esta distinción que hace plantea Rafa le agregarías algo y quizá también sería ahí interesante poder atender algunos aspectos históricos, evidencias, argumentos que nos ayuden a reafirmar esta idea de que efectivamente la corrupción es un problema estructural, si es que estás de acuerdo con este presupuesto del que parte Rafa, ¿sí? Sí, ¿qué tal? Saludos a todos los compañeros. Generalmente la discusión discurre alrededor si se trata de un problema del orden moral o estructural. Y de acuerdo con la definición más básica del diccionario, la corrupción es la depravación o vicio de las cosas inmateriales. En ese sentido, por la propia inmaterialidad de la definición, ya estamos hablando de un asunto del orden moral, si bien a mí me interesa destacar el aspecto estructural del problema. Y aquí viene lo interesante. Existe eso que llaman moral pública y moral privada. La moral pública es aquello que se refiere a los valores compartidos de una sociedad y cultura específicas, México, Occidente, y que sirven de modelo de conducta, por ejemplo, la tolerancia, es decir, el respeto a la dignidad del otro, que es el valor central de las revoluciones burguesas del siglo XVIII.
En otras palabras, la moral pública prescribe lo que el hombre debe ser. Y está la moral privada, que cimienta sus valores en elecciones personales que no están necesariamente sujetos al control de las instituciones. Por ejemplo, la autosuficiencia, el éxito o la salvación. Allí están los gurús de autoayuda o la abundante bibliografía de superación personal o las iglesias evangélicas que prometen el fin del sufrimiento. Ahora, ¿por qué es importante esta distinción? Justamente por ese germen de corrupción estructural que describen Howard Zinn y Noam Chomsky en Estados Unidos y que consiste en la apropiación por parte de las empresas particulares del derecho que protegía a las personas marginalizadas del siglo XIX. Es decir, a las corporaciones les otorgaron derechos y protecciones legales como si fueran personas y por eso las llamamos personas morales. Y con ello se sustraen del derecho y la moral públicas. Este proceso es crucial para la historia del capitalismo porque significó que las empresas se pudieran regir por los códigos de la moral privada, que no son susceptibles de control institucional y que su principal motivación es incrementar el lucro, incluso en detrimento del derecho público. Después esas mismas empresas, que originalmente prestaban servicios de interés social, se incorporaron a la política, pero sin el imperativo de la rendición de cuentas y protegidos por el derecho y la moral privadas. Y allí radica, yo arguyo, la principal fuente de corrupción política contemporánea, es decir, la injerencia de lo privado esencialmente corrupto en lo público potencialmente corruptible. Y en ese sentido el neoliberalismo es la fase superior de la corrupción estructural y moral. A mí me parece bien que el nuevo gobierno insiste en la necesidad de desterrar la corrupción y restaurar la moral pública. Lo que no parece tan razonable es que esa restauración deje más o menos intocado, el aspecto estructural de la corrupción. Para decirlo llanamente, la injerencia de los grupos de poder económico en los dominios de lo público colectivo. Por ejemplo, para citar casos actuales, la reforma al sistema de pensiones, los megaproyectos de obra pública o este experimento de educación por televisión en los que intervienen decisivamente grupos privados poderosísimos. En la lógica conciliadora del obradorismo, estos actores que se rigen por un único valor, que es el de la maximización de la ganancia, también son exhortados a adherir a la agenda anticorrupción del gobierno, que es casi como la relación de Julia Roberts y su verdugo en la película Durmiendo con el enemigo. Esta especie de asociación público-privada es peligrosísima, como ya demostró el caso brasileiro, y debemos estar muy atentos a ello, porque al final, por esa distinción entre moral pública y privada, solo los actores públicos acaban siendo juzgados, muchas veces fincando responsabilidades desigualmente, y los actores particulares atrincherados en el derecho y la moral privados terminan exonerados. Ahora, solo para cerrar, a mí sí me parece importante esta iniciativa de reapropiarse de la agenda anticorrupción por parte de un gobierno de centro-izquierda, porque lo que hemos visto en Sudamérica es que ha sido la derecha la que ha impulsado agresiva y demagógicamente esa agenda. Entonces, en ese sentido me parece importante esta especie de cruzada anticorrupción del nuevo gobierno en México. Bien, Arsino, sí, muy interesante que partas también de esta distinción entre moral pública y privada. De alguna manera, ante la pregunta que te planteaba, pues respondes desde los fundamentos teóricos que básicamente incitan hacia este tipo de conducta que habría que agregar quizá va de la mano pues con, digamos, una naturaleza humana que se evidencia ahí como egoísta, ¿no? Y que pone justamente por encima sus intereses privados sobre lo público, ¿no? Sería interesante alguna vez ampliar la discusión en ese sentido, porque lo que mencionas pues nos hace recordar que los grandes teóricos del liberalismo, que llegan a los fundamentos más grandes, justamente fundan esta división de esferas, como ellos llaman, en aspectos que de manera insólita y anacrónica se suscriben incluso en fundamentos teológicos, ¿no? Eso es una idea muy interesante, ¿no? Curiosamente, para ellos lo inmoral es no respetar, justamente por su principio teocrático, ¿sí? No respetar eso que es casi como un mandamiento divino, pero que uno curiosamente, en un sentido histórico, no puede dejar de evidenciar que funciona al revés, ¿no? Básicamente, entonces, pareciera que Dios les da permiso de cometer fechorías a sus anchas, ¿no? Héctor, ¿qué nos puedes abonar en este sentido?
¿Qué tal, Andrés? Un saludo a Arsinoe y a Rafa, un gusto poder estar aquí con ustedes. Sí, yo iré un poquito más allá que los compañeros, incluso ahorita que le hacías la pregunta a Arsinoe en este sentido histórico, pues yo creo que es importante hacer esta distinción, porque pues, más allá de los conceptos de diccionario, pues lo que entendemos por corrupción es el hecho de romper con una institucionalidad, con una legalidad determinada, ¿no? El agente político que rompe con esas instituciones, con esas leyes, pues es corrupto, sea porque adquiere bienes que no le corresponden o porque lleva a cabo ejercicios de tráfico de influencias y demás. Pero yo lo que quisiera decir en ese sentido es que esa separación ficticia entre lo que es privado y lo que es público, pues en realidad se demuestra históricamente que no es tal. Sí, o sea, el capitalismo, suponemos nosotros, sobre todo que lo analizamos desde la ciencia económica, suponemos que es el ámbito de la libertad pura y de la competencia, donde el Estado no tiene nada que ver, que el Estado solamente tiene que garantizar que se puedan cumplir determinados derechos, como el de propiedad principalmente, pero suponemos que son esferas separadas. Y lo cierto es que históricamente está demostrado, que el capitalismo siempre ha sido un capitalismo de Estado. Es decir, cuando nos referimos a capitalismos de Estado como el de la URSS, pues en realidad es un uso incorrecto del término. El capitalismo siempre ha sido impulsado por el Estado, por la misma estructura estatal, ¿sí? Entonces, eso es históricamente, eso es desde el siglo XVI, XVII. Entonces, lo que tenemos es que ese mito que se ha construido como si fueran una antítesis, el capitalismo y por otro lado el poder estatal, pues precisamente nos lleva a hablar del problema de la corrupción cuando en realidad este no es sino un síntoma precisamente de que así es como funciona el capitalismo, en interés común con el poder del Estado. Entonces, yo lo que quisiera señalar es en ese sentido. Ahora, tenemos esta idea de que son agentes que por sus propias decisiones moralmente incorrectas o poco éticas toman estas decisiones. A ver, recordemos también que uno de los principios igual de la ciencia económica es que somos individuos racionales, que actuamos con una determinada racionalidad en la que buscamos el beneficio propio y actuamos en función de incentivos. Ahora, cuando los incentivos no existen para pensar en que si yo cometo un acto de corrupción, pues voy a tener un castigo, evidentemente esos esquemas se reproducen. Para el caso mexicano en concreto, independientemente de que pueda tener un aspecto positivo, sobre todo en términos simbólicos, la propuesta de la Cuarta Transformación en términos del combate a la corrupción, yo lo que creo que tiene que quedar muy claro es que la corrupción no es un problema tan solo del neoliberalismo. Sí hay un cambio de sentido en las maneras en las que se mezclan estos intereses entre lo público y lo privado, pero es algo que viene al menos desde los años 30, 40, en los que tenemos el Estado como lo conocemos actualmente, es decir, toda la etapa del desarrollo estabilizador de los 50 y los 60 tiene que ver con transferencias directas de recursos de la renta petrolera a empresas privadas, ¿sí? Ahora, la diferencia es que sí hay un proyecto de Estado que se llevó a cabo mejor o peor, que si se logró una cierta industrialización, bueno, es otra cuestión. Pero esta implicación entre intereses públicos y privados ha existido desde siempre. Ahora, en estos últimos 30, 40 años neoliberales, lo que sí tenemos es que se desdibuja por completo el papel del Estado o el proyecto político y lo único que queda es una racionalidad de acumulación de capital, tanto por parte de los agentes, que insisto, son completamente racionales, que están dentro del Estado, como evidentemente por parte de las empresas. Es decir, lo que tenemos es esta subsunción por parte del Estado de los intereses del capital, que lo único que hacen es reproducir estos esquemas. Es decir, no, si pensamos en la corrupción como un problema que puede ser atacado solamente yendo tras determinadas personas, nos olvidamos de que el problema no está solamente en esa palabrita que denominamos corrupción, sino en las propias instituciones, que las mismas instituciones permiten que esa imbricación de intereses públicos y privados, a final de cuentas, tenga una mayor que sea favorable siempre a los intereses del capital. Por ahí la dejo por ahorita, Andrés, gracias. Muy bien, muy bien. Sí, es muy importante esta idea que tú anotas, Héctor, también, porque entonces, tomando en cuenta lo que nos dices, pues estaríamos llegando a entender que si bien la corrupción no es exclusiva de este sistema capitalista y neoliberal, por lo menos parece ser que se acentúa a partir justamente de esta brecha más grande que se hace entre el Estado y los intereses privados, ¿no? Entendemos más claramente, sí, lo que decíamos ahora con respecto a por qué los teóricos neoliberales insisten tanto a partir de la idea misma de Dios de dejar intactas esas estructuras por separado, fragmentar, básicamente, ¿no? Fragmentar, que además es algo muy posmoderno, ¿no? Fragmentar todo el conglomerado, el universo
de lo que vendrían a ser todos los aspectos de la ciencia política, ¿sí? Bueno, entonces hemos explorado, yo creo, bastante bien esta idea del aspecto estructural de la corrupción. Nos atañe, sin duda, ¿sí?, tocar los casos concretos que López Obrador está combatiendo en México, o que por lo menos presume combatir, ¿sí? Uno de esos casos mediáticos ahora que más podemos tener a la mano, pues es el caso Lozoya, ¿sí? Pues de acuerdo a lo que ustedes tres dicen, sería complicado pensar que la corrupción es un aspecto contingente, que en este caso pudiéramos atañir a un solo actor, como lo es Lozoya, que además se vislumbra, según sus propias declaraciones y las acusaciones a través de las cuales él pretende deslindarse de la autoría intelectual de todas las fechorías que bien le conocemos, pues se evidencia que hay un problema ahí estructural, ¿sí? Podríamos explorar varios casos en este sentido, ¿no? Justamente el primero sería la relación de Lozoya con el resto de los actores políticos involucrados, que han sido además actores políticos muy importantes, gobernadores, presidentes, el propio Marcelo Odebrecht, dentro de una línea continental, por lo menos, ¿sí? Que ha estado también involucrado fuertemente en una red de corrupción en casi todos los países de Latinoamérica, ¿sí? Y la otra línea que podríamos averiguar con respecto a esto es ¿qué quiere López Obrador? ¿Qué consigue? ¿Qué quiere lograr a partir de esta persecución, ¿sí? Que parece ir también tras la cabeza de estos otros actores? Arcí Noé, escuchamos tus impresiones al respecto. El caso Lozoya es, como dice el perro Bermúdez, un dardo envenenado, ¿no? Es la pieza clave para llegar a los expresidentes neoliberales y al grupo político compacto que entregó la industria energética al capital extranjero. Sobre los expresidentes me referiré en la próxima intervención. Me concentro en ese grupo compacto que destruyó la industria nacional de la energía y los hidrocarburos. Y respecto a esto, me parece que la detención de Lozoya responde fundamentalmente a tres razones: una legal, otra económica y otra pedagógica. No me detengo en lo legal porque básicamente se trata de un exfuncionario vinculado en un complot de delincuencia organizada transnacional, y eso es razón suficiente para meterlo preso. Ahora, a modo de paréntesis, la idea de aterrizarlo a lo electoral, que por allí lo he escuchado, me parece un argumento débil. Uno, porque se trata de un alfil del PRI. Y el PRI, como bien sabemos, está más o menos cómodamente apoltronado en varios flancos de la Cuarta Transformación. Dos, porque la popularidad del presidente inclusive aumentó en estos tiempos de crisis sanitaria y económica. Tres, la orden de aprehensión contra Lozoya la giró la Fiscalía en mayo de 2019, es decir, apenas 4 o 5 meses después de la toma de posesión, sin ninguna elección en puerta. Y cuatro, el bloque conservador está podrido y va a llegar pulverizado a la elección, así que en ese sentido, a mi juicio, Morena corre solo, prácticamente solo, en 2021. Ahora, respecto a lo económico, una de las agendas más agresivas del nuevo gobierno es la restauración de la matriz productiva, específicamente del sector energético, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad. Para recuperar esa industria es necesario, como dice el presidente, estigmatizar la corrupción en general y en particular esa maquinación corrupta que condujo a la privatización del sector energético. Y no casualmente Lozoya era el director de Pemex cuando el gobierno de Peña Nieto aprobó la reforma energética. Esa operación, como muchas otras, está envuelta en lodazales de corrupción. El caso Lozoya Odebrecht agronitrogenados cobra especial relevancia porque el objetivo es revertir la desnacionalización de Pemex y desandar el proceso privatizador de los anteriores gobiernos, específicamente en ese sector. Sí, básicamente recuperar un poco de la soberanía energética perdida y reconfiscar una parcela del Estado secuestrada por esa élite patrimonialista típicamente latinoamericana. Bien, respecto al otro punto, a mí me parece que en el gobierno de López Obrador hay una arista que ha sido escasamente mencionada o explorada, y es la acción pedagógica, y que él mismo alguna vez atribuyó al ejemplo de Salvador Allende. Creo que muchos no han reparado en que la mañanera, por ejemplo,
es un ensayo pedagógico y no solo una estrategia de comunicación, que lo es, o un ejercicio de transparencia, que también lo es. Y podríamos cuestionar algunos de los contenidos o la calidad de los contenidos, especialmente allí donde tenemos fuertes divergencias ideológicas. Pero no podemos negar que la conferencia matutina responde a una campaña de pedagogía política. Enseña historia, teoría política, ética, comunicación, educación cívica, etcétera. Y para amplísimas capas de la sociedad mexicana es la primera vez que establecen contacto con la política en toda su vida. En ese sentido, yo observo que el caso Lozoya es utilizado también con ese fin pedagógico. Hemos ido aprendiendo cómo funcionan las instituciones de justicia, eso que en la ciencia política llaman las relaciones intergubernamentales, las instancias que involucran un juicio y el funcionamiento de las redes de corrupción internacional. Y no es poco aprendizaje. Y refuerzan la enseñanza fundamental. Es decir, que los conservadores son unos corruptísimos irredimibles, ¿no? Que nosotros ya lo sabíamos, puede ser, pero muchos mexicanos no. Muy bien, muchas gracias, Arsino. Rafa, cuéntanos, ¿tú qué piensas en este mismo sentido sobre el asunto Lozoya y el uso posible de la cuarta transformación de estas temáticas en su agenda? Sí, sin afán de polemizar, pero me voy a agarrar del último comentario de Arsi, porque si Lozoya está siendo utilizado con fines pedagógicos, pues en realidad lo que nos quieren demostrar es que al final de cuentas, como decía Héctor, el maridaje entre el Estado y las empresas es indisoluble, ¿sí? Y si un personaje que por el solo hecho de ser, de pertenecer a la delincuencia organizada, llega y en lugar de detenerlo, o sea, negocia su entrega, luego llega y lo mandan a un hospital, recibe tratamiento VIP, etcétera, y citar la cárcel, pues sí me parece muy pedagógico. Es decir, esos son los alcances, ¿sí?, de la justicia anticorrupción, ¿sí? Es decir, a final de cuentas, probablemente no pise la cárcel, ¿sí? Probablemente no pise la cárcel, pero tiene una utilidad en términos, básicamente, comparto lo de Arsi, no precisamente electoral, sino básicamente de cumplir con la principal oferta de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, con Morena, que es atacar la corrupción, ¿sí? Y esto ha sido muy interesante porque comentaba yo antes de iniciar el programa, de que muchos votantes en realidad que votaron por Morena, por el presidente, no tienen un proyecto, no tienen una idea. Lo único que quieren es algo parecido a una venganza. Vamos a agarrar a estos y vamos a meterlos a la cárcel. No me importa si el sistema sigue igual. A mí lo que me importa es verlos tras las varas porque voy a sentir una cierta satisfacción, ¿sí? Y bueno, buena parte de los votantes sin duda votaron por eso. Ese fue el argumento que los convenció. Entonces, evidentemente, sí es importante que más allá de que pudiera o no, que yo creo que no, un impacto electoral, sí, pero tampoco podemos descartarlo. ¿Por qué? Pues porque mucha gente va a votar porque el presidente está cumpliendo lo que dijo. A medias y como sea, pero está cumpliendo. Y esto es muy importante, sobre todo de cara a las elecciones intermedias. Y estoy de acuerdo en que el PRI está en la lona, el PAN está en la lona, pero luego los muertos resucitan, sobre todo en política y sobre todo en México, ¿no? Este caso en particular, Lozoya, a mí me parece interesante porque pues es, digamos, que un peón más de toda esta trama de corrupción que tiene en el centro a una empresa como Odebrecht. Digo, esto fue pues, lo que tumbó en cierto sentido a Lula, ¿sí? Esto ha generado conflictos enormes en varios países y ha sido utilizado incluso en esta táctica del lawfare de manera muy, muy fructífera para la derecha y para los intereses de las grandes corporaciones. Entonces, Lozoya es un personaje, básicamente, que le toca operar y mover, ¿no?, todo este tráfico de influencias, ¿sí?, para sacar adelante, ¿sí?, por un lado, una alianza, fortalecer una alianza con las corporaciones internacionales, pero por el otro, financiar campañas electorales por abajo del agua, que esto también era muy importante, porque luego la gente piensa que
pues que Lozoya se quedó con todo el dinero o Peña agarró, y en realidad no dudo que tengan una parte, pero la otra se utiliza básicamente, ¿sí? Para financiar, ¿sí? De manera obscura campañas electorales, campañas políticas en los medios, chayotes, es decir, todo lo que de alguna manera no se puede declarar. Y esto es muy importante para el régimen, lo era y lo sigue siendo. Es decir, necesitamos una capacidad de movilizar recursos económicos que no dejen huella o que sean difíciles de rastrear. Entonces, se habla, lo comentábamos vos también en su artículo, pues de que en realidad el dinero que, por ejemplo, de agrohidrogenados, pues es una bicoca de lo que se le va de lo que quieren que regrese en comparación con todo el negocio, ¿no? El negocio pues es un dineral y resulta que creo que son 500 millones o algo. Ahorita me corregirá o si no es cierto, ¿no? Entonces, en realidad, más que este enriquecimiento personal, que sin duda es un motor, el otro es el mantenimiento del régimen, el mantenimiento de esta camarilla o de este grupo político para financiar y para comprar voluntades a diestra y siniestra, medios, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que Lozoya es un peón, ¿no? Que además, pues, un pobre tipo, digo, hacer firmar a tu mamá empresas fantasmas, digo, de Junior, vamos, ¿no? O sea, ¿quién hace eso, por el amor de Dios? Bueno, pues sí hay gente, ¿no? Y bueno, pues ahí está la señora embarcada, la esposa, ¿no? Y encima su papá, que es el que lo está coachando, el que está negociando. Entonces, bueno, a mí Lozoya me parece pues un peón, ¿no? Que básicamente hizo un trabajo por el cual se le sigue admirando y respetando en estos círculos políticos, ¿no? Eso sería. Bueno, sí, es interesante definitivamente lo que planteas acá respecto a si realmente es tan pedagógico o si es pedagógico, qué es lo que enseña, ¿no? Acerca de qué es lo que alecciona. Cabría preguntarnos ahí en algún otro momento si dentro del propio marco jurídico este tipo de negociaciones no son incluso legítimas, ¿no? Sobre todo si se toma en cuenta que se puede llegar al fondo y al castigo de los verdaderos culpables, pues como tú decías, es muy claro que Lozoya no es sino la punta del iceberg, el peón, el alfil, ¿sí? Detrás de quien se encuentra una red pues mucho más amplia de criminales y políticos con realmente mayor peso e influencia que el propio Lozoya, ¿no? Héctor, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Mira, Andrés, yo a lo largo yo escribí mi tesis precisamente sobre el caso de agronitrogenados y de etileno 21. Entonces, a lo largo de ese proceso a mí me decían, el problema con el esquema económico de México es la manera, la forma en la que se han llevado a cabo estas operaciones. Si se hubieran llevado a cabo de otra manera, más transparente, sin estos intermediarios ilegales y demás, otra cosa hubiera sido. Ahora, lo cierto es que, decía hace ratito Arsinoe, que es un grupo bastante compacto. Yo lo que diría es que precisamente eso es lo que hay que indicar, que no se trata de un grupo para nada compacto, sino de la propia institucionalidad del Estado mexicano. Es decir, el caso de agronitrogenados es fantástico porque no empieza ahorita, no empieza con la recompra, empieza con la venta de una empresa que era propiedad estatal hace 30 años, ¿sí? Entonces se vende a compadres, la recompran otros que también recibieron una empresa paraestatal, se deja en completo abandono. Es decir, son procesos que vienen de larga data y que ahorita, precisamente como decía Rafa, pues Lozoya es la punta del iceberg de todo eso que no se ve. Es decir, el caso de Odebrecht, independientemente de que ha llevado procesos en prácticamente todos los países de Latinoamérica y aquí es el único donde se había salvado, algo como lo que pasó con la FIFA, que resulta que México es el único lugar donde no hay corruptos en la FIFA. Bueno, aquí también Odebrecht llega hasta el final, unos cuantos años después. Pero el punto es precisamente eso, y tú comentabas ahorita sobre el marco legal. Es decir, independientemente de todas estas situaciones, el marco legal está ahí y va a seguir estando ahí y pues no es estrictamente ilegal. Por ejemplo, el contrato que se tiene con etileno, que obliga a pagar multas y demás, independientemente de que se haya financiado de una manera ilegal o que haya habido sobornos de por medio, pues el contrato es una figura legal que está establecida. Sí, que hay que respetarla, so pena de tener que pagar cláusulas millonarias. Otro ejemplo, hubo una explosión hace 5 años, en 2016,
igual en una planta de Coatzacoalcos, en Pajaritos. Hay una explosión, fallecen personas que, por cierto, no eran trabajadores de Pemex, eran subcontratados, que esa es otra historia también de la que podemos hablar, de la corrupción en el sindicato y demás. Y la empresa lo que hace es adherirse a una cláusula completamente legal, que es la de fuerza mayor, que precisamente la exime de pagar indemnizaciones, de pagar reparaciones a las víctimas. Es decir, independientemente de todo el sistema o de todos los esquemas que ha descrito Lozoya en esta denuncia de 70 y tantas páginas, lo que hay es una institucionalidad detrás que permite que todas esas corruptelas y que todo ese funcionamiento pues se siga dando. Un último caso, la reforma, que salen los videos de la reforma del Senado. A ver, ¿a alguien se le ocurriría pensar que sin esos sobornos no se hubiera aprobado la reforma? Es decir, esa reforma ya estaba aprobada incluso antes de ser planteada o de ser sobornada. Venimos obedeciendo desde hace 30 o 40 años un esquema en el que tenemos que el capital cada vez se inserta más dentro de las lógicas del aparato estatal. Y eso, quitando a Lozoya y quitando a la bola de corruptos que están ahí, pues no va a cambiar nada mientras se sigan teniendo las mismas instituciones y se sigan reproduciendo las mismas maneras en las que se vincula el capital privado con el poder del Estado. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Muchas gracias ahí por lo que comentas. Me gustaría que pasáramos entonces a el último tema muy relacionado. Tiene que ver obviamente también con el asunto de la corrupción. La consulta por el juicio a los expresidentes. Sí, de acuerdo a lo que ustedes comentaban ahorita, parece ser que López Obrador busca una venganza personal, lo que a mí inmediatamente me dice es que no hay una continuidad, si aceptamos esa premisa, no hay una continuidad en cuanto a los grupos de poder, independientemente de que López Obrador signifique más de lo mismo o no. Significaría más de lo mismo en términos de que apoya quizá otro bloque de corruptos, si es que es el caso, pero este tema del juicio a los expresidentes y a la persecución a Lozoya y la red detrás de él, habla por lo menos de un combate a cierto sector, y no estamos hablando de cualquier sector, sino un sector hegemónico. ¿Sí? Hay varias líneas y preguntas que se pueden hacer de manera concreta también hacia este tema del juicio a los expresidentes. El primero tendría que ver con la misma línea que preguntábamos con respecto a Lozoya. ¿Ataca de fondo o atacaría de fondo el asunto de la corrupción, el juicio a los expresidentes? ¿Sí? ¿Es un asunto electorero o venganza personal? ¿Por qué López Obrador busca una consulta de cara a este tema? ¿Sí? Sí, una de las críticas más fuertes que se le hace es que no necesita realmente el aval de un plebiscito para ejecutar investigaciones sobre delitos conocidos y cometidos. Héctor, ¿qué nos puedes decir tú respecto a este asunto? Aquí es donde aquí sí estoy completamente de acuerdo con Arsinoe, en el sentido de lo pedagógico que tiene. Creo que si algo caracterizado a López Obrador, al menos desde los últimos, no sé, desde la elección del 2012, porque sí hay un cambio ahí en la personalidad y demás, pero desde el 2012 para acá el manejo de la dimensión simbólica ha sido profundamente importante para el proyecto de la Cuarta Transformación, como el caso de lo que señalaba Arsinoe de Pemex. Pemex tiene un sinnúmero de cuestiones que habría que revisar bajo la lupa de la viabilidad del proyecto de recuperación. Pero independientemente de eso, lo cierto es que el valor simbólico que tiene Pemex, pues es un aliciente importante y que explica en buena medida la cantidad de gente que votó por López Obrador y el grado de apoyo que sigue teniendo a la fecha. Entonces, en ese sentido, la consulta o el proponer esta idea de enjuiciar a los expresidentes, yo creo que el valor principal va por ahí, por el carácter pedagógico, por el carácter simbólico, por poner en el centro de la discusión algo que aparentemente no estaba o que se ha soslayado a través del tiempo. Digo, pensemos, por ejemplo, que Zedillo tiene una denuncia precisamente en Estados Unidos desde hace 10 años. Si no mal recuerdo, fue precisamente en septiembre de hace 10, 11 años que se presenta una primera denuncia contra Zedillo por el caso de Acteal. Evidentemente, pues no ha procedido y es complicado que procederá, aun cuando la semana pasada Encinas reconoció públicamente la responsabilidad del Estado mexicano. Pero son cosas distintas y hay que recordar que los sistemas jurídicos en pocos lugares se caracterizan por ser progresistas, normalmente son las salas más reaccionarias, más conservadoras,
y pues no es la excepción en el caso mexicano, a pesar de que hay 3 o 4 ministros que ha puesto esta cuarta transformación o que están más o menos alineados, pero lo cierto es que no va por ahí, es decir, va a ser prácticamente imposible imaginarnos algún expresidente tras las rejas. El valor que tiene es precisamente poner en el discurso esta situación y pues sacar a relucir todo lo que ha pasado en los últimos 30 años, son 6 sexenios, 5 sexenios en los que hemos visto atropello tras atropello. Tener muy en cuenta eso, que la figura legal no va a proceder, simple y sencillamente porque así no funciona la justicia, no funciona por voto a mano alzada. Pero creo que lo importante de esta situación es el valor simbólico. No es suficiente, evidentemente, no va a resolver nada, pero el hecho de que se ponga en la discusión y que salgan a relucir pues, todas esas cosas que ya no nos acordábamos desde Acteal, insisto, pues, tiene su relativo grado de importancia. Gracias, Andrés. Bien, bien, gracias, gracias, Sos. Bueno, interesante eso que planteas, sobre todo porque nos permite preguntarnos también si puede tener algún costo político para López Obrador y la cuarta transformación, más allá de la importancia simbólica o pedagógica que pueda tener el tratamiento de los temas, porque pues tiene un aspecto débil y es que justamente si no se cumple, va a parecer que la lectura de los que ven meros actos electoreros y populistas realmente es atinada, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo maneja entonces López Obrador este asunto en caso de que efectivamente sea impensable que veamos a los presidentes tras las rejas. Rafa, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Sí, Andrés, mira, con esto de juicio de los presidentes, en realidad lo tendría yo que ligar con toda esta reciente operación en el Congreso para quitarle el fuero al presidente y que el presidente pueda ser juzgado por delitos, ¿no? Como sabemos, tradicionalmente el presidente tenía básicamente poderes basados en la legalidad y otros que eran, digamos, y que siguen siendo extralegales, ¿no? Entonces, sí de lo que también el gobierno de la 4T y el presidente han estado planteando es que el presidencialismo debe ser moderado, sí, que debe de alguna manera no ser presidencia imperial, como la llamó alguien por ahí, que no quiero acordarme quién, no está de moda ahorita, este presidencialismo imperial, pues me parece que forma parte de esto, ¿no? Porque por otro lado, el presidente ha estado insistiendo en que él no quiere venganza, que él en realidad hasta llama la atención a veces como que siente que el riesgo de dañar la presidencia es alto. Y aquí me parece que esto es lo interesante y lo contradictorio, porque yo comparto la idea de que el presidencialismo debe ser limitado y que no puede ser prácticamente imposible juzgar a un presidente, ya no digamos en funciones, sino después, ¿no? Que esto es lo interesante, porque en funciones, pues es la novedad de la ley. Pero por el otro lado, tenemos una figura política que básicamente está tratando de regresarle al Estado mexicano su legitimidad, o parte de esta legitimidad perdida, de la poca que le queda más la perdida. Y esto implica básicamente, pues poner en el centro otra vez el presidencialismo. Digo, ¿de qué otra manera? Entonces, por un lado, estamos por moderar el presidencialismo, pero por el otro, utilizo las armas que me da este presidencialismo, no solamente las legales, sino sobre todo las extralegales que tienen que ver con lo que mucha gente piensa, que es que un caudillo es el que puede cambiar las cosas, un hombre poderoso es el que realmente puede cambiar las cosas, ¿sí? En esta visión providencial, ¿no? del hombre poderoso. Entonces, a mí me parece que, si por un lado, el juicio responde a esta lógica, insisto, a esta lógica de anticorrupción, de cumplir con ciertas demandas, pero por la otra, de la manera en la que él opera como presidente de la República, pues parece que no renuncia, ¿no? Y yo creo que la mañanera es, pues, el epítome del presidencialismo. Vamos, ni a Salinas se le pudo haber ocurrido algo se le ocurrió algo tan importante, ¿no? Es decir,
Es juez, es ministerio público, es académico, es periodista, o sea, vamos, y básicamente pontifica, ¿sí? Y no, toma el tema, lo maneja, etc. Ahora, esto no es nuevo. Ya con Miguel de la Madrid, precisamente justo del tan polémico sexenio de López Portillo, el lema de campaña de Miguel de la Madrid era renovación moral, ¿sí? Y se dedican básicamente a tratar básicamente de desprestigiar la labor del presidente de López Portillo en su momento. Y luego, pues también con Zedillo. Zedillo no puede meter al presidente a la cárcel, o al expresidente, pero mete a su hermano a la cárcel. Y esto ayuda mucho y era como tradicional en el presidencialismo mexicano. El presidente nuevo metía a la cárcel a uno, a dos, para mostrar su poder, para mostrar que puede y que está por una nueva época, ¿no? Entonces, insisto, me parece contradictorio, ¿sí? Entiendo la contradicción en el sentido de, pues sí, en realidad el presidencialismo me es útil, pero sí, también el presidencialismo ha desprestigiado mucho al Estado. Si lo que yo quiero es recuperar una cierta legitimidad del Estado, pues tengo que de alguna manera moderar ese presidencialismo y lograr, ¿no?, de alguna manera una cierta ilusión de que hay una democracia más participativa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo con eso terminaría esta parte. Bien, Gracias. muchas gracias Rafa, ¿no? Abonaría quizá lo que comentas entonces en algún sentido a lo que mencionan ciertos críticos de López Obrador con respecto al regreso a ciertas prácticas que eran propias justamente del periodo más estatista del PRI, ¿sí? Mencionas de la Madrid quizá curiosamente también como un regreso o un antecedente, pero curiosamente es con de la Madrid quizá con el que se cierra el periodo estatista y se abre este periodo neoliberal que ahora pretende López Obrador cerrar a su vez, ¿no? Entonces, importante mirar ahí esos dos momentos históricamente coyunturales, ¿no? Arcín Noé, ¿qué puedes abonar tú para finalizar ya con respecto entonces a este asunto del juicio a los expresidentes? Sí, yo me refería, haciendo una glosa marginal, al aspecto pedagógico, justamente por lo que comentaron los compañeros en sus respectivas intervenciones. En este sentido me dan la razón. Todas esas maquinaciones entre los hombres de negocios y los representantes formales del Estado eran un asunto especialmente de sospecha. En ese sentido, a mí sí me parece, ¿no?, que ese componente pedagógico está presente, ¿no?, en el caso Lozoya. Ahora, respecto al juicio a los expresidentes, es una propuesta del propio presidente. Y esa propuesta está instalada en la tribuna pública desde el inicio de su gestión y forma parte de la política de cero tolerancia a la corrupción e impunidad en particular y de la agenda antineoliberal del obradorismo en general. Y esto último es el núcleo del asunto. En cierto sentido, el juicio o el caso Lozoya es la punta de lanza que allana el camino hacia la meta, que es el juicio a los expresidentes neoliberales. Ya en las declaraciones testimoniales de Lozoya figuran tres de ellos: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y especialmente para esos que nos acompañan desde el exterior, hay que recordar quiénes son esos tres expresidentes. Salinas de Gortari es el arquitecto del neoliberalismo mexicano y coautor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que yo siempre he sostenido que es el fenómeno político más crítico de la historia moderna de México. Felipe Calderón Hinojosa es el presidente de la guerra y el que decidió por decreto unipersonal convertir a México en un holocausto en cámara lenta. Y Enrique Peña Nieto, pues es como el colofón del neoliberalismo mexicano, ¿no?, considerado el gobierno más corrupto de todos los tiempos. Yo arguiría más por la inercia que por una acción calculada de su gobierno. En la cara le explotó a Ayotzinapa, que es como la suma de todos los males, y la confesión involuntaria de ese narcoestado que se comenzó a gestar en la administración de Miguel de la Madrid y que se acabó de configurar durante la gestión de Salinas, cuando ordenó la protección de todas las organizaciones del narcotráfico. Y esto no es un argumento ideológico, está ampliamente documentado, inclusive en cortes internacionales. Insisto, Ayotzinapa es el trágico y aterrador colofón de este proceso.
Y bueno, el juicio a los expresidentes contribuye a apuntalar políticamente el proceso de transformación o transición que propone el nuevo gobierno. Es decir, con el enjuiciamiento de estas figuras se instala la idea del ocaso o el fin del régimen de corrupción que prohijaron los neoliberales. En todo caso, y con base en lo que planteé en la primera intervención, a mí me parece que falta incluir en esta especie de maxiproceso al sector privado y a los hombres de negocio, todos ellos profundamente corruptos en México, y respetar también esa otra consigna de campaña que era la de separar al poder político del poder económico. Y ya para cerrar, el llamado a que los ciudadanos participen en la iniciativa de la consulta popular eleva la relevancia de este proceso. Es una invitación a que el ciudadano tenga la última palabra en relación con este pasado apocalíptico, y convertiría a México en el primer país de la región y probablemente del mundo en montar un juicio ciudadano contra un régimen neoliberal, que no es poca cosa. Así que en todo caso no es lawfare o judicialización de la política, como he escuchado por allí, por lo menos no en el sentido en el que se ha utilizado en América Latina. Uno, porque involucra decididamente a los ciudadanos y no solo al sistema legal y al poder mediático. Y dos, porque no persigue a ningún opositor político electoralmente elegible. Son expresidentes que no se pueden reelegir, a diferencia del caso sudamericano, en se utilizó el Poder Judicial para perseguir o para inhabilitar electoralmente a figuras de la oposición o figuras de la izquierda latinoamericana. La interrupción del mandato de Dilma Rousseff en Brasil o de Fernando Lugo en Paraguay, o la inhabilitación electoral de Rafael Correa recientemente en Ecuador, o de Evo Morales en Bolivia, o de esta persecución judicial brutal contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. En todo caso, por cómo se perfila, la propuesta se parece más a una incipiente comisión de la verdad, y yo realmente espero que la sociedad mexicana, no el presidente, porque eso no es un asunto del presidente, la sociedad mexicana se cuelgue esa conquista. Bien, muchas gracias, Arsino. Pues sin duda parece que podemos sacar conclusiones respecto a esto que nos llevan a apuntar, pues, que López Obrador se encuentra sólido y fortalecido políticamente a partir de esta cruzada anticorrupción y de estos aspectos particulares que él toca en esta cruzada, independientemente de ese carácter simbólico y pedagógico, ¿no? Y quizá una lectura poco explorada acá en la discusión o el debate es la posibilidad que el juicio político tenga también para demostrarle a sus adversarios su fortaleza justamente en relación al pueblo y sobre todo con miras a la elección, ¿sí? En todo caso, pues serán aspectos que el acontecer inmediato nos irá mostrando. Y bueno, pues esperando que nosotros estemos ahí para seguir discutiendo al respecto, que la gente nos siga acompañando, y pues los invitamos en ese sentido a inscribirse a nuestro canal, La Náusea TV, en YouTube, que aquí estaremos pues justamente para tratar de darles una perspectiva fresca, no interesada, y pues a partir de jóvenes frescos, que pues con todo el gusto, porque por puro amor al arte, claro que sí también. Rafa es el más joven de todos, ¿sí? Muchas gracias. Por puro amor al arte, al análisis y a la discusión política, pues estamos aquí para tratar de justamente de refrescar un poco, ¿no? Lo que es todo el panorama del análisis y la noticia política, ¿sí? Les agradezco mucho su participación, esperando verlos prontos por acá. Les mando un fuerte abrazo hasta donde estén todos y nos vemos hasta la próxima.